A ver, invitarle una vez. Bueno, chicos, vamos a empezar ahorita. Vamos a ver los tipos de gráficos, qué es medición y gráficos y sus diferencias. Ahí voy a necesitar que alguien me ayude. ¿Quién me puede decir que me ayuda? Yo puedo leer. Ok, sí está muy bien. Ya lo puedes ver ahí, ¿verdad? Sí. Está la de tipos de gráficos. ¿Le usa también? Sí, también eso. Tipos de gráficos. Medición por gráficos y sus diferencias. Definiciones y funciones de cada gráfica. Disculpen ahí un poco mi ruido. Las situaciones relatadas anteriormente necesitan, para su resolución, la formulación de modelos que las representen. A partir de ello se pueden obtener las mejores respuestas. En este libro, Funciones elementales para construir modelos matemáticos, vamos a representar, desarrollar y estudiar las funciones matemáticas y su representación gráfica para resolver problemas reales. Diagrama de barras o columnas. Es un tipo de gráfico que consta de dos ejes, de los cuales escogen a uno de ellos para representar la variable de su estudio. Disculpe un poco, de acuerdo a la distribución de frecuencias generada, y el otro para representar la frecuencia de cada categoría. Y es el eje vertical en el cual en que se marcaban ¿Vas a salirte? el diagrama será de columnas. Por el contrario, si es en el eje horizontal donde se representan las frecuencias, el diagrama será de barras. En este diagrama, bien, la altura de las columnas o la longitud de las barras vienen establecidas por la frecuencia de cada categoría. Existen otras posibilidades para estos diagramas, como columnas apiladas y columnas apiladas al 100%. Dejamos al lector la investigación de cuánto usar estas alternativas. Ok, muchachos, y más bien vimos la otra semana, les había encargado lo que eran los diagramas de barras, que venían todos los diferentes tipos de columnas y cómo se podrían agrupar. En esta clase vamos a ver todo ese tipo y vamos a ir viendo cómo se usa la mediana, cómo se usa la media y cómo se usa la moda en cada una de ellas. Por ejemplo, tenemos un ejemplo de lo que es un diagrama de barras, que bien puede ser especificado por medio de una provincia o por medio de personas. Nosotros estamos viendo aquí que lo que es una provincia tiene 14 aproximadamente, es el porcentaje mayor en nuestro diagrama de barras, al igual que el 12. Lo fuimos especificando por medio de personas, dependiendo el valor de cada una, se fue haciendo la gráfica. En lo que es nuestro diagrama de barra lo representamos así, de esta forma. Bien puede ser también en forma vertical o en forma horizontal. Todo dependiendo como nosotros lo queramos ordenar en nuestro Excel. Ok, seguimos con lo siguiente. Profe, si gusta que lea alguien más, porque creo que aquí hay mucho ruido. Ok, sí está bien. A ver, ¿quién puede leerme que no tenga tanto ruido por ahí? Yo leo, maestra. A ver, primero va uno y después el otro, porque sí está un poquito más larguito este. Ok, yo leo. A ver. Es un lo que pasa es que me está tapando lo de la cámara. Diagrama de sectores. Es un gráfico que se presenta como un círculo en el cual constan divisiones o sectores que representan a las diferentes categorías que tiene en la distribución. Es un gráfico que es apropiado para variables cualitativas o cuantitativas discretas. En Excel se tiene varias opciones para la generación del gráfico. Puede ser presentado como una figura,
bidimensional en el plano o en perspectiva, entonces se presenta un disco. Adicionalmente tiene otro tipo de representación, como pueden ser anillos o coronas circulares, pero en esencia son equivalentes si el número de categorías es muy alto. Es preferible seleccionar la alternativa de gráfico circular con su gráfico circular de barras. Por ejemplo, muchachos, aquí tenemos un gráfico de qué es el de sectores. El gráfico de sectores más bien se especifica por medio de un círculo, que bien puede ser especificado por tanto lo que es el regular, el bueno, o como se vaya haciendo la encuesta. En el ejemplo que yo tengo aquí, dice el tipo de servicio. Estamos hablando de lo que es la excelencia de un servicio puede ser de telefonía, puede ser de algún centro comercial, o puede ser de algún restaurante o de alguna dependencia pública. Que en el 25% nos están hablando que a su forma de pensar de muchas personas es bueno. Con el 21% representado en el disco, lo tiene con el 21%. El 12%, que es algo bajo, lo tiene con el que es en excelente, y el 19% viene siendo más o menos un poquito menos de la media, un 19%. En el regular tenemos una variante, la verdad, tanto el 25, 23 y 21, con resultados no digamos que tan positivos, porque ahí estamos a lo que es representado en regular con en un 23%, en malo con un 21%, y en bueno que estaríamos hablando de un 25%. En esto se hace lo que es un diagrama de sectores. En eso así lo podemos simplificar o lo podemos mostrar. ¿Ok? ¿La que sigue? A ver, ¿quién nos puede ayudarme a leer? Yo. Ok. Diagramas lineales. Este tipo de gráfico es utilizado de manera usual en las representaciones de una variable en el tiempo, estableciéndose siempre que la variable tiempo estará ubicada en el eje horizontal y la otra variable en el eje vertical. El diagrama permite ver ciertas tendencias que pueden dar datos en el transcurso del tiempo, en relación específicamente a si existe crecimiento o decrecimiento de la variable de estudio durante el periodo de estudio. El análisis de estos datos permitirá el cálculo de alguna función matemática que mejor represente el comportamiento de los datos, de tal manera de poder realizar pronósticos a un futuro inmediato. ¿También el otro? Sí. Diagrama de dispersión. Es un gráfico que nos permite visualizar la relación entre dos variables de estudio, una con carácter independiente y la otra dependiente de la primera. La representación sigue la convención establecida que la variable independiente se ubicará en el eje horizontal y la dependiente en el eje vertical. Normalmente se presentan los valores como puntos ubicados en el plano y se recomienda no unir los puntos mediante segmentos. Bueno, aquí en los diagramas lineales y en los diagramas de dispersión vienen siendo, todos son diferentes. En el tipo de gráfico que se utiliza en el lineales es más que nada una representación variable del tiempo. Aquí se puede medir lo que es el diagrama que nos permite ver ciertas tendencias que pueden tener el transcurso como es de tiempo o como es de crecimiento, dependiendo cómo vaya creciendo las cosas que vamos teniendo, bien puede ser al tiempo. ¿Alguien le puede mostrar su teléfono ahí, por favor? Ándale, gracias. Es un análisis que nos permite hacer un cálculo matemático, bien puede ser representación de datos o pronósticos. En lo que es el diagrama de dispersión, más que nada tiene dos variables. La primera es de carácter independiente
y la segunda depende de la primera. Se representa más que nada en puntos ubicados en un plano y se recomienda unir los puntos mediante segmentos. El siguiente es el histograma. El histograma es una esencia o es un gráfico compuesto por una sucesión de rectángulos adyacentes, cada uno de los cuales representa a una categoría con la condición de que el área de cada uno de ellos es igual, proporcional a la frecuencia de la categoría que representa la variable de estudio. Se ubica en el eje horizontal y la frecuencia de clases es absoluta, relativa o porcentual. Se ubica en el eje vertical cuando los intervalos de la clase son iguales. Por otras partes, todas las categorías de altura de cada rectángulo es igual a la frecuencia de la clase. ¿Qué nos quiere decir esto? Que en lo que es en el histograma, la gráfica se representa por medio de ángulos. ¿Qué nos dice de manera adyacente? Que puede ser, en cada uno de ellos puede ser representativa. Si ustedes ven, comenzamos con un -5, pero tenemos un 50, y de manera relativamente el 50 lo tenemos arriba con un -50 y nos viene dando un total de 100. Esto más que nada es un gasto de alimentación de una familia de 4 integrantes. ¿Cuánto es lo que consume cada familia? Bien puede ser diariamente o semanalmente. Esto está representado en gráficas, lo que es semanalmente. Diariamente en cada persona. De una persona va ascendiendo de manera ascendiente, bien puede ser 1, 2 o hasta 3 personas, pero el eje no cambia absolutamente en nada. En el diagrama viene siendo el mismo, de que es de manera absoluta o relativa. Polígonos de frecuencia, a ver, écheme la manito ahí. Víctor, Guadalupe. Yo, maestra. A ver. Polígonos de frecuencias. Es otro gráfico representativo de las variables cuantitativas continuas, que consiste en un diagrama de segmentos rectos articulados en los puntos que se generan al ubicar en el plano a cada marca de clase con su respectiva frecuencia XF. La variable de estudio se ubica en el eje horizontal representada por las marcas de clase y la frecuencia de clase absoluta, relativa o porcentual en el eje vertical. El gráfico se concluye cuando se cierra el polígono con el eje horizontal. Para el efecto, se crean marcas de clase inmediatas anterior a la primera y posterior a la última, con frecuencias 0 y con ancho de intervalo igual a las categorías que anteceden o suceden. Ok, si nosotros vemos, aquí tenemos una serie de frecuencias, más que nada de clases. Comienza desde el -0 y va descendiendo de manera frecuencial. Tenemos un 25, 75, 125, 17, 225, 275, 325 y 375. Pero todos van de manera ascendiente desde 0, o puede ser al final un 0. Está dividido en categorías. Más adelante creo que viene aquí. Dice, vamos a trazar un polígono de frecuencia del estudio realizado sobre los gastos semanales de una familia en alimentación. En la muestra de 100 familias compuestas por 4 integrantes, creamos la tabla respectiva en la cual se ha adicionado las características anteriores
a la primera y posterior a la última con frecuencia de 0. Si nosotros vemos que la característica primero viene de la manera descendiente y como fueron sucediendo la manera de alimentación, fue descendiendo o fue subiendo a menos 50 la manera de 0. Todo se fue hacia arriba. Ninguno tuvo la característica de ir descendiendo de manera hacia abajo. Si, como lo vemos aquí, cuando nosotros tenemos una característica de 0, va de manera ascendiente hacia arriba, pero también viene de manera descendiente, que parte a partir de 0 hasta el 10. No se elevó más la frecuencia de alimentación de 100 personas. También las ojivas o polígonos de frecuencia acumulada. A ver, ¿quién me ayuda aquí? ¿Quién me ayuda ahí? Voy buscando. Yo les voy a ir Yo muestro si hablando. gusta. ¿Mande? Yo Gusto, yo maestro. le ayudo. Ok, primero el chico y después la chica. Ojivas o polígono de frecuencia acumulada. También es un diagrama representativo de estudios estadísticos con variable cuantitativa continua. Construye un gráfico de tipo lineal que forma una línea poligonal abierta. Está representado por los segmentos rectos que se unen secuencialmente en los puntos que se generan. Al relacionar los límites inferior o superior de cada categoría con las respectivas frecuencias acumuladas menor que o mayor que. Ok, esta es una ojiva de frecuencia acumulada representada en un gráfico. Bien nos lo representa como dice en mayor que o menor que. Cuando es mayor que va de manera ascendiente y cuando es menor que va de manera descendiente. Dependiendo, tenemos un menos 49 o un 45. Aquí va de manera ascendiente, va ascendiendo. No nos está representando lo que es una gráfica de que puede ser menor. Estas son las gráficas de ojiva. Más que nada para trabajar en Excel, los datos de esta tabla deben estar en una hoja de cálculo a fin de escoger las columnas respectivas y el tipo de gráfico que se requiere generar. Para el presente estudio se trabajará con las columnas de las frecuencias acumuladas, una por una para conseguir la gratificación del ojiva. Otra opción es utilizar un gráfico donde consisten las dos ojivas, pero en una de ellas o en una de las dos, las frecuencias acumuladas deben de estar expresadas en valor absoluto o en porcental. Y aquí viene lo que les decía yo, lo que es la media aritmética. ¿Qué es la media aritmética? ¿Alguien sabe o tiene una noción de la media aritmética? ¿Conocen Es la como un media promedio, ¿no? De los datos. Ujú. Es como un Entonces, promedio de los datos que se están estudiando. O exactamente. de los... Viene siendo más que nada un promedio de los datos que se están aprendiendo. Dice una media aritmética. Las principales medidas concentralizadas que vamos a estudiar en este hincapié son media aritmética, mediana, moda y media geométrica. Existen otras medidas que se aplican dentro del ámbito administrativo. Por lo tanto, bueno, no las vamos a estudiar porque son un poquito más avanzadas de lo que vamos a ver ahorita. De las tres primeras medidas, posiblemente la media aritmética sea la más utilizada y como se verá más adelante, es fundamentalmente en otros y muchos estudios y cálculos estadísticos. Por otra parte, la media geométrica tiene importancia específicamente sobre estudios económicos y financieros. ¿Qué es la media aritmética? Esta medida la vamos a encontrar en dos alternativas. No porque el concepto y el criterio del cálculo sean diferentes, más bien responden a condiciones sobre si la media es obtenida de una población o de una muestra. Lo único que cambiaría es la simbolización
utilizada para la representación, entre paréntesis, que es media aritmética de población o media aritmética de muestra. Todo dependiendo de lo que nosotros vayamos a medir o el número que nosotros vayamos a buscar. ¿Cuáles son las propiedades de la media aritmética? Los datos mediados en escala de intervalo o de razón tienen una media aritmética. El valor de la media aritmética es único, es decir, es un conjunto de datos que tienen un solo valor de media aritmética para el cálculo de la mediana. Se consideran todos los datos observados en esta propiedad. Se determina la aritmética sea sensible a la presencia de valores extremos. En una media, es una medida muy útil cuando se necesitan comparar estudios estadísticos de la misma naturaleza. La media aritmética es la única medida de tendencia central, donde la suma de todas las desviaciones son los elementos con respecto a ella. Siempre es cero. En general, podemos indicar que la media aritmética, más que nada, es el valor que resulta de dividir la suma de todos los valores observados entre el número de datos considerados. Cuando yo me menciono de lo que es dividir el valor de la suma de todos los datos que yo recolecté y lo voy a dividir con el número de datos considerados, me tiene que dar mi media aritmética. Un ejemplo de ellos es lo siguiente. En una muestra de 10 envases de un refresco se obtuvieron los siguientes valores, centímetros al cubo. 251, 200.48.5, 250.8, 249.7, 249, 251.2, 248.8, 249.2, 250.5, 243.3. Si yo busco la media aritmética de esa cantidad, ¿cuál sería mi media aritmética ahí? ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? Ordenarlos. Primero tiene que sumar Sacar un promedio. Sumar todos los todas datos. las cantidades. Sumar todos los datos. Después tiene que dividirlos. Seguidos entre dos. Ok, Se tiene que primero voy a ordenar. hacer la suma de todos los datos y después lo voy a dividir entre 10. Sí. Entonces, háganme la suma de todos los datos y a ver cuánto les da esa media aritmética. Hagan la suma de esos datos. La suma de los datos son 2.497.55. Ajá. Y dividido entre 10 serían 249.75. Ok. ¿Tiene otra respuesta diferente? Sí. Igual, nada más redondeado, 249.8. Ok. Ok. Entonces, para sacar la media aritmética, bien saben que es la suma de todos los valores dividido entre el número de datos que tengo. Para determinar el contenido de la media aritmética de esta muestra, vamos a resolver el siguiente plan. O sea, ya lo resolvimos, que ya lo tuvimos. La mediana es un conjunto de medida de ubicación en casos en que la media aritmética no sea representativa de un conjunto de datos. Esta situación se da cuando existe la presencia de valores extremos, altos o bajos, en cuyo caso la mediana proporciona un valor más representativo de la tendencia central, por lo que la determinación de la mediana es necesaria. Para que los conjuntos se encuentren, previamente vamos a ordenar y su valor coincide en aquel que deje el mismo número de observaciones por debajo por encima de él. ¿Cuál es la media aritmética
del siguiente conjunto. ¿Cuál sería? Sería el 14, maestra. Ordenándolo sería 7, 11, 13, 14, 15, 16 y 18. Y sería la mediana el número 14. Porque por lo regular en una secuencia de números, la media aritmética de la mediana de un conjunto se determina con el número que queda entre medio de los 4 primeros o dependiendo del número de datos que nosotros tengamos. Si yo tengo 10 datos, por lógica voy a tener 2 medias o 2 medianas. ¿El por qué 2? Porque si yo no puedo, porque si yo pongo una sola media, no va a ser exactamente lo que es mi porcentaje de datos. Tiene que partirse a veces de 2 datos. Maestra, Mande. no se puede sacar la mediana poniendo el valor más alto y el más pequeño y dividirlo entre 2. De hecho, sí, se va a sumar, se suma y luego se divide entre la cantidad, bueno, entre 2 y ya sería ese el resultado. Así lo saqué yo. Es el conjunto Sumas de el datos. valor más alto con el valor más pequeño Más bajo. y lo divides entre 2. Sí, también se puede, pero por lógica muchas personas lo hacen, lo ordenan de mayor a menor o de menor a mayor y ya el número que queda entre medio de todos esa es la mediana aritmética. Eso es lo que se busca. Existe una fórmula de ellos, creo que viene más adelante. Dice, las A mí me medianas... salió 250. ¿Cómo dijo? A mí me dio 250. 250 en el primero o en el segundo. La mediana de los primeros números de los que sumamos. De los de arriba, ¿verdad? Sí, de los 10. 250. Ahorita lo checamos. Dice, propiedades de la mediana aritmética. Al igual que la mediana aritmética, su valor es único. Entonces, un conjunto de datos posee una sola media o una sola mediana. No se ve afectada por la presencia de valores extremos, que es bajos o altos. En el caso del ejemplo anterior, en el literal, en el inciso A, puede ser el último dato un valor tan alto como quisiese que la mediana siguiera siendo la misma. Puede ser determinado por distribuciones de frecuencia que tengan intervalos abiertos, siempre y cuando la media se encuentre en esa categoría. Puede determinarse para datos que han sido mediados en escala de intervalo de razón u ordinal. Lo que es una moda, como estábamos diciendo, es el valor o elemento que tiene mayor frecuencia. La moda es otra medida de tendencia central. La moda es una de tendencia central más que nada. Es muy útil para descifrar conjuntos de datos nominales y ordinales y su determinación es bien sencilla. Todo lo que a su vez puede ser fijada por la ubicación de un elemento que mayor frecuencia tiene que decir es más que nada en la moda el número que aparece más frecuentemente. Más veces. El número que más se repite. Exactamente, esa es la moda en lo que es en una frecuencia de datos. Esa es la que es un poquito más fácil de encontrar, de verificar. ¿El por qué? Porque son el conjunto de datos, pongamos un ejemplo que podrá ser 250 más 300, más 300, más así, y puede ir verificándose, es el conjunto de datos que se repiten más. Para los siguientes datos, determinen la moda. Chicos, esto me lo van a hacer. Y también, ¿qué tiempo tenemos? 26. ¿Qué tiempo tenemos? No se mira el tiempo. Todavía no son las 11:15. 10. 5 minutos de clase. 10. Bueno, en esos 10 minutitos van a hacer lo siguiente. Me van a hacer un conjunto de datos y me van a buscar la moda, la mediana y la media aritmética.
El conjunto de datos ustedes se los van a proporcionar. ¿Lo quieren hacer en equipo o lo quieren hacer individual? Individual. Individual, maestra. Individual, ok. Lo pueden hacer en equipo, pueden empezar a trabajar. ¿Tienen 10 minutos? Para que me hagan 7 problemas. No. 3 de cada uno. Pero con números un poquito más razonables, un poquito más altos. Quiere 3 ejemplos de cada uno, ¿verdad? De media, mediana y moda. Sí. 3. 3 de cada uno. De lo que es moda, de lo que es mediana y de lo que es la media aritmética. 3 ejemplos de cada uno. Lo hacemos en Word y se lo mandamos por el tablón, ¿o qué, maestra? ¿Cómo es esto? Eso también lo van a hacer, lo pueden hacer en su cuaderno, como es trabajo para ahorita. Oh. Es trabajo y le tomamos foto. Le toman screen exactamente. Ese es trabajo para que trabajen ahorita. Había un compañero que estaba diciendo que no se podía conectar. No sé cómo se llama el muchacho, a ver quién era. Era Jess Narváez. ¿Ya está aquí? ¿Ya entró? Me estaba diciendo que no podía entrar a la clase. Bueno, lo que están trabajando en esto, voy a seguirles leyendo. Dice, la media geométrica es de gran utilidad cuando se requiere establecer el promedio de porcentajes, razones, índices o tasa de crecimiento. Su uso es ampliamente demandado en economía y en demografía. Medidas de dispersión de datos no agrupados. Estas medidas son necesarias para la mejora o comprender mejor la distribución de un conjunto de observaciones realizadas en un estudio estadístico y se complementan con las medidas de centralización vistas anteriormente. Toda vez que proporcionen un conjunto o una descripción numérica más completa de datos. ¿Cuáles son las principales características de las medidas de variación que estudiaremos? Son rango de amplitud de variación, desviación desmedida, desviación estándar, varianza y coeficiente de variación. El valor obtenido nos brinda la información en relación. Maestra. Mande. ¿Me puede pasar nuevamente los datos de los que nos vamos a sacar? Es moda, media y ¿qué otra cosa? Y mediana aritmética. Muy bien. Gracias. Ok, de nada. Dice, el valor nos brinda la información en la relación al intervalo entre los valores límites en los que se observaron los datos. Su utilización está más ligada al control estadístico de procesos y no es muy utilizada como medida de dispersión, ya que se ven muy influenciada por la presencia de los valores extremos, tanto inicial como final, como por ejemplo, determinación de la amplitud de la variación de las siguientes edades. Maestra. Mandé. Los números que vamos a hacer los ejercicios son los que mostró usted. No, los números pueden ser los que ustedes van a ordenar, cualquiera. Ah, ok. Cualquiera, esto es a decisión de ustedes. Es cualquiera okay, de lo que ustedes puedan hacer. Ok. Profe, de un solo ejemplo podemos sacar las 3, ¿no? Sí, de un solo Así ejemplo hacemos. pueden sacar las 3, pero van a ser 9. Acuérdense. Sí, o sea, hago
3 ejemplos y de los 3 saco 3. Pues si las puedes sacar, sí, sale, de ahí salen. De ahí salen de las 3. Ok, le sigue leyendo lo que estaba yo. En lo que es un medido de dispersión, es determinar la amplitud de variación de las siguientes edades. Como por ejemplo, 25, 43, 28, 32, 27, 39, 40, 29, 28, 33, 36 y 30. La máxima aquí es el 43 y la mínima es el 25. Entonces, mi amplitud de variación sería 43 menos 25. La variación sería de 18, que es el promedio de edad que yo estoy sacando. Estoy prometiendo de las dos variaciones, de la máxima a la menor, y la estoy restando. Es una recta aproximadamente de 18 años. Y les voy a leer lo que es las medidas de dispersión para datos agrupados. Maestra, perdón que uno de mis ejemplos es las edades de un salón de clases, para que no crea que me estoy copiando. Ok. Uno de los ejemplos, sí. Dice, medidas de dispersión para datos agrupados. Cuando los datos se encuentran categorizados mediante distribuciones de frecuencia, será necesario que se trabaje con la marca de clase de cada categoría. Y la frecuencia de clase perspectiva para poder calcular las medidas de dispersión. En especial, se pondrán énfasis en la desviación estándar. ¿Qué es una desviación estándar? Es un cálculo de desviación de datos no agrupados, bien que podemos utilizarlos en dos procedimientos. Más que nada que responden al criterio de conceptual y al criterio de la forma simplificada del otro. Se debe en primera instancia determinar la marca de la clase. Mande. Ok, los datos los van a ustedes a generar. Ustedes van a generar sus datos y de esos datos que ustedes generen, van a sacar la mediana, la moda y la media aritmética. Ustedes tienen que generar su base de datos. Bien los pueden hacer con 15 datos, bien los pueden hacer con 10 datos, dependiendo el total de números que ustedes quieran utilizar. Esos datos ustedes los tienen que hacer. Más que nada los tienen que generar para que vayan sacando su moda, su mediana y su media aritmética.